TS7 es un gran entrenador que viene de reconstruir a grandes equipos de Europa, tan importantes como el PSG, el Milan o el Borussia Dortmund. Pero de pronto se fijó en la Liga Española y es que quería reconstruir a un equipo que estaba bastante mal. Ese equipo es el último equipo en la tabla de la Liga eSport, y es que en el día de hoy vamos a reconstruir al Almería para intentar salvarlo del descenso de la Liga eSports en este nuevo modo carrera en FC 24. Para empezar vamos a hacer unos cambios en el 11 inicial, y es que voy a meter a César Montes por aquí, voy a meter a Baba por aquí también. Vamos a meter a Lázaro, que es un jugador que tiene mucho potencial en modo carrera. Por supuesto vamos a meter al exjugador del Real Madrid, Sergio Arribas, que es un jugador con muchísimo potencial. Y vamos a meter en la delantera a Luis Suárez. Tenemos tan solo 17 millones de euros, así que TS7 va a tener que gestionar muy bien el dinero para poder crear un buen equipo con el Almería. Para esta primera temporada vamos a vender a un par de jugadores, y es que vamos a vender a Ibrahima Kone, que no tiene mucho potencial, y vamos a vender también a Gonzalo Melero, que es un jugador que no tiene mucha media. El primer jugador en el que se fijó TS7 era en esta joven promesa de la liga portuguesa, del Benfica en concreto, João Neves. El jugador de tan solo 18 años promete muchísimo en Europa y TS7 lo quería para su Almería. Tenemos por aquí el primer fichaje del Almería, y es que João Neves llega procedente del Benfica por 8 millones y medio de euros a la Unión Deportiva Almería. Metemos por aquí a João Neves y pedazo de fichaje que acabamos de hacer para la Almería. Nos llega una oferta por Gonzalo Melero por 4 millones de euros que la vamos a aceptar, y es que se va a marchar al Sporting de Portugal por esos 4 millones de euros. Con esta primera venta tenemos 12 millones de euros en caja para poder seguir fichando jugadores, pero tampoco es que podamos hacer muchas. Vamos a negociar la compra por Idris Ubaba, que está cedido en nuestro equipo, y aquí tendríamos a nuestro segundo fichaje, que llega del Mallorca por 6 millones y medio a la Unión Deportiva Almería. Pues así quedaría nuestra plantilla para esta primera temporada, y es que no vamos a hacer ningún fichaje más porque tan solo tenemos 6 millones de euros, así que no nos da para mucho, y vamos a elegir nuestro plan de juego, que en este caso va a ser el juego por bandas, aprovechando tanto a Lázaro como a Ramazani. Ya teníamos por aquí nuestro cuerpo técnico y vamos a simular hasta el 1 de enero para ver hasta dónde llega nuestro equipo en media temporada. Estamos ya en el mes de enero, justamente en la mitad de la temporada, y vamos a ver cómo va nuestro equipo en descenso. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Qué vergüenza es esta! Viene TS7 a reconstruir a la Almería y está al 18º, están puestos de descenso. ¿Pero qué estafa es esta? Cosa que yo no entiendo, porque tenemos un equipazo, como estáis viendo, que ya han empezado a subir sus medias, pero vamos de 18º, esto es una vergüenza. Chico, no me mires así, si estáis haciendo una mierda de temporada es vuestra culpa, no la mía. Vamos a tener que hacer una modificación, y es que voy a meter de titular a João Neves, a ver si empieza a funcionar este equipo, porque me parece una vergüenza lo mal que estamos. Estamos por aquí en el final de la temporada y vamos a ver hasta dónde ha sido capaz de llegar nuestra Almería. Madre mía, hemos salvado la categoría por los pelos, gente. Hemos quedado 17º, 6 puntos por encima del Granada. Nos hemos salvado por poco. TS7 ha conseguido el objetivo, que era mantener a la Almería en la primera división con un presupuesto muy reducido, un equipo muy humilde. Y por aquí tenemos la plantilla, y es que han subido bastante las medias. Estoy viendo por aquí a Sergio Arribas con 75 de media. Nuestro fichaje que hemos hecho 74, la verdad que no ha subido mucho, pero bueno. El Ramazani tiene 3 puntos de media, Lázaro ya tiene 78 y Luis Suárez 78 también. Yo creo que se nos ha quedado bastante buen equipo, así que yo creo que el objetivo estaría cumplido para esta primera temporada, y vamos a ver en la segunda temporada qué podemos hacer con este Almería. La pasada temporada TS7 tan solo pudo dejar al equipo en la 17ª posición, así que se ha propuesto cambiar las tornas en esta segunda temporada. Y es que para esta segunda temporada tenemos 30 millones con los que podemos hacer algunos fichajes, y vamos a tener que empezar por la portería, porque como estáis viendo nos falta un portero, y es que Luis Maximiano se ha ido en la primera temporada y ahora mismo nos hemos quedado sin portero. Para esta segunda temporada íbamos a hacer la primera venta del equipo, que iba a ser Leo Baptistao, que ya tenía 31 añazos y que TS7 lo quería fuera del club. Por aquí va a llegar la primera oferta por Leo Baptistao, que iba a ser del Getafe por 5,3 millones de euros. TS7 que estaba haciendo limpiezas en el Almería, y por aquí se vendía el primer jugador al Girona por 4 millones y medio de euros. La segunda gran venta que iba a efectuar en Almería iba a ser la de Leo Baptistao, que se iba a marchar al Getafe por unos 5 millones y medio de euros. Con todo este dinero ya tenemos 40 millones de euros en caja, con los que podemos mejorar nuestra plantilla. Para esta segunda temporada TS7 quería romper el mercado, y es que iba a comprar a un jugadorazo, Hugo Ekitike, procedente del Paris Saint-Germain, por el cual las negociaciones iban a ser bastante duras, y es que Luis Enrique no quería aflojar, pero finalmente se cerró el fichaje
fichaje por los próximos 5 años que iba a llegar al conjunto andaluz por tan solo 21 millones de euros. Hugo Ekitike, que había llegado para ser titular, que le iba a hacer la competencia al colombiano Luis Suárez para ser el delantero estrella de este Almería. El Almería necesitaba un portero y TS7 lo sabía, así que se fue por un portero italiano de 33 años por un valor de mercado bastante bajo, el cual llegaría por 4.200.000 euros al club andaluz. Colocamos a nuestro nuevo portero y de momento tenemos una muy buena plantilla. El mercado de fichajes que todavía nos iba a dar una sorpresa, y es que iba a llegar a la Almería un jugón como lo es Adnan Januzaj, que iba a llegar por 9 millones de euros procedente del Sevilla para completar una plantilla que soñaba lo grande. Con el fichaje de Januzaj, el Almería soñaba con poder lograr la permanencia lo antes posible y quién sabe sin soñar con meterse en Europa. Y para ello empezó a poner sesiones dobles a sus jugadores para que pudieran dar su mejor versión. El Almería, que llegaba a la mitad de la temporada, el equipo estaba en 10ª plaza y no estaba muy lejos de Europa, y es que estaba a tan solo 2 puntos del Villarreal, que tenía esa 7ª plaza que le daría acceso a Europa. La temporada que llegaba a su fin, y el Almería, que no conseguiría el objetivo de llegar a Europa, pero que estaría en 10ª plaza, muy lejos del descenso, y que se iba a quedar también bastante lejos de entrar en Europa, pero en mitad de la tabla. Y esta era la plantilla que se le había quedado a la Almería en esta segunda temporada, y es que no está nada mal, que ya tenemos a jugadores como Lázaro con 81 de media, que es una barbaridad. Tenemos por aquí a Sergio Rivas con 78 de media ya y 5 de filigranas. En la Copa del Rey, el Almería, que no llegaría muy lejos porque caería en 16avos contra el Girona. De cara a esta tercera temporada teníamos una gran plantilla, y es que ya habían jugadores como Yao Neves que tenían 80 de media. Para esta temporada la Almería tenía 43 millones y el objetivo estaba claro. El Almería no tenía otra cosa en mente que intentar lograr ese objetivo de entrar en Europa, para lo cual TS7 sabía que tenía que hacer una gran plantilla. La primera gran venta de este Almería para la tercera temporada iba a ser el centrocampista Idris Ubaba, que se iba a marchar del club por una cantidad de 13 millones de euros. La siguiente venta que iba a realizar TS7 iba a ser el extremo Adrián Embarba, que iba a marcharse del club por cerca de 2 millones de euros. Con todas estas ventas más el dinero inicial, el Almería tenía un presupuesto de 58 millones de euros. Ese 7 que nos iba a andar con tonterías y que iba a hacer un fichaje estelar, y es que iba a llegar a la Almería Isi Palazón, que iba a llegar tan solo por 25 millones de euros. El último fichaje que realizaría TS7 para la Almería sería el exjugador del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que llegaría por 26 millones de euros para las próximas 4 temporadas. Pues tenemos esta pedazo de plantilla con la que yo creo que podemos hacer grandes cosas, y es que tenemos un equipazo para intentar meter a la Almería en Europa. Ahora sí que no tenemos ni un duro, y es que ni siquiera tenemos medio millón de euros, así que vamos a simular hasta la mitad de la temporada, a ver hasta dónde llega este Almería. El Almería, que llegaba a la mitad de la temporada, y es que ojo, porque estamos terceros, esto sí que no me lo esperaba. Ahora mismo estaríamos en puestos de Champions, no me lo puedo creer que estemos tan arriba en la tabla, pero es que este equipo está funcionando a las mil maravillas, y es todo gracias al fichaje de Isi Palazón, que lleva 12 goles en liga. ¡Qué barbaridad! Nuestro calvito favorito. Y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el Almería en esta temporada, tanto en liga como en Copa del Rey. Ojo, gente, porque estaba simulando y de repente he parado aquí porque he visto final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, ojo, finalistas de la Copa del Rey. No me lo puedo creer, el Almería se enfrentará al Real Madrid por un título. El Almería, que había llegado a la final de la Copa del Rey, pero es que el camino no había sido nada fácil. En 16avos había ganado al Granada, en octavos había ganado al Mallorca, pero es que en cuartos de final a la Unión Deportiva Almería le había tocado el Fútbol Club Barcelona. Pese a ello, el Almería ganó 4-3 al Barcelona y se metió en las semifinales, donde le tocaría el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid al que ganaría por 2-3 en la global, para enfrentarse finalmente al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. El Almería, que jugaría el partido más importante de su historia, y es que jugaría una final de Copa del Rey, donde podría ganar su primer título, y lo podría hacer en un estadio como el Santiago Bernabéu, contra un rival tan grande como el Real Madrid. ¡Vámonos, Lázaro! ¡Vámonos, Lázaro! ¡Madre mía, Lázaro la pega! ¡Qué parada de Courtois! ¡Qué cabrón! Ojo con el Real Madrid, Fede Valverde en el área, el pase atrás, ¡qué bien tapada! Otra vez el rechace, no me lo puedo creer. Bellingham, ¡qué bien el portero! Ahí está nuestro porterazo. El primer gol de la final que iba a llegar en esta carrera de Vinicius, que no iba a fallar contra el portero, la iba a enviar a la escuadra. A la Almería le tocaría remontar si quería ganar esta Copa del Rey. Ese 7 enfadado porque sabía que no se podía permitir estos errores. El Real Madrid no dejaba de acosar la portería de la Almería, y es que iba a tener esta jugada donde Valverde estuvo a punto de marcar el segundo, pero nuestro portero nos iba a salvar nuevamente.
¡Vámonos, Ekitike! ¡Qué parada de Courtois! No me lo puedo creer. ¡Vamos! Ahí está, marcamos el primero. El empate del Almería que iba a llegar en esta jugada. Saque de esquina de Lucas Robertone. Y el mexicano César Montes que no iba a fallar. ¡No, Vinicius! ¡Qué paradón! Vinicius Junior que iba a adelantar nuevamente al Real Madrid con este gol. Que nada iba a poder hacer nuestro portero. ¡Lázaro! ¡Joder, con Courtois! A balón parado iba a llegar el segundo gol del Almería. Nuevamente César Montes. El centro espectacular desde la esquina de Lucas Robertone. Y de nuevo el mexicano que iba a saltar más que nadie para marcar el segundo gol. Vámonos, sí. Madre mía, qué cabezón el calvo. Vámonos, sí, para Ekitike. Ekitike. Qué mal ha pegado Ekitike, la madre que lo parió. Ese 7 que va a hacer a su primera modificación. Y es que tras esa ocasión fallada de Ekitike, lo iba a cambiar por el colombiano Luis Suárez. Vámonos, sí, para Luis Suárez, vámonos. Luis Suárez, colombiano, no puedes fallar, Luis. ¡Qué golazo de Luis! Ahí está. Marcamos el tercero de la final. El Almería está soñando. Mira que empezaba a soñar. Y es que con este gol de Luis Suárez se adelantaban por primera vez en el partido. Uy, qué buena, Saúl, madre mía. Vámonos, Luis. Vámonos, Luis. No puedes fallar, Luis Suárez. ¡Ay, me la llevo, Luis! No me lo puedo creer, la que acabo de fallar. Esa es Ramazani, esa es. Vámonos, Pubi. Vámonos, Marc. Madre mía, el pase para Luis Suárez. No falla el colombiano. Ahí está Luis Suárez que no falla en el minuto 85 para marcar el cuarto. Este es real, el Almería está ganando 4-2 una final de Copa del Rey a todo un Real Madrid. Que se la deja en bandeja para Luis Suárez que no falla, vaya revulsivo el colombiano, marcando un doblete en la final y eso que casi marca un hat-trick. El Almería que gana la Copa del Rey, esto es increíble, el proyecto de TS7 culmina ganando una Copa del Rey, ganando un título con un equipo tan humilde como el Almería. Ahí está el capitán del Almería, Lucas Robertone, que coge la Copa del Rey, la va a levantar y ahí está el Almería campeón de la Copa del Rey. El Almería consigue la séptima plaza, que es la que nos daría acceso a Europa, en este caso la Conference League, pero como nosotros hemos ganado la Copa del Rey, estamos en la UEFA Europa League. Por aquí tenemos el máximo goleador, que ha sido el colombiano Luis Suárez, que con un doblete nos ha dado la Copa del Rey. Respecto a las medias ya las estáis viendo que no han variado demasiado, excepto Joao Neves, que ha subido 5 puntos de media, qué barbaridad. Aunque no sé por qué pone solicitud de traspaso, pero bueno, yo no lo voy a vender. Pues con estos resultados de la temporada vamos a dejar el vídeo por aquí. En la primera temporada conseguimos que el Almería no bajara a segunda división. En la segunda temporada conseguimos estar en la mitad de la tabla. En esta tercera y última temporada hemos quedado en la séptima plaza, ganando un título además como es la Copa del Rey. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis otro vídeo con el Almería en el que juguemos esa temporada en la que hemos entrado en Europa para ver hasta dónde puede llegar el Euro Almería, dejádmelo por los comentarios y si llegamos a una buena cifra de likes y de suscripciones, no dudéis que tendréis el vídeo en el canal.